servía algo. Ah, No fue fui esa yo. misma persona. Ay, comienza. Está grabando ya. Ya Ya comenzó. comenzó a grabar. Bien. Sí. Bueno, Sí. lo que debemos hacer es lo que hicimos cuando empezamos incidencia de una recta en una circunferencia. Es decir, una forma es escribir esto en la forma corte pendiente, ¿no? Que sería así. Esa sería una forma. Y la otra, más inteligente, para que no me moleste ese dividir por 13, sería escribir esto de esta manera. Así. Despejar a X, ¿verdad? Despejar X. Sería 20 menos 13Y. Y sustituyo X en la ecuación. Entonces ahora no sería una ecuación en función de X, sino en función de Y, que es equivalente. Sería 20 menos 13Y al cuadrado más Y cuadrado menos 3 por 20 menos 13Y menos 8Y más 17 igual 0. Desarrollo este producto notable que me quedaría aquí 400 menos 40 por 13. ¿Cuánto es 40 por 13? Alguien que tenga ahí la calculadora a la mano. Serían 13 por 4, que serían 520. 40 a 520. Yo creo que sí, ahora sí me va a salir. Lo que pasa es que como yo lo estaba haciendo ahorita con la Y ese 13, Y 13 al cuadrado, déjame hacerlo. que es 169, algo así. 13 al cuadrado, 169, eso mismo. 169. Sí, así mismo. 169y cuadrado más y cuadrado menos 60 más 39y menos 8y más 17 igual 0. Ok, aquí me queda estos dos que sería 170y cuadrado menos 520 menos 8 serían menos 528 más 39, ¿cuánto es? 528 menos 39, 489. 489y. Y quedaría 400 menos 60, serían 340 más 17, serían 357 igual 0. Lo que hay que ver entonces que cómo es el discriminante de esta ecuación. Sería 489 al cuadrado menos 4 por 170 por 357. Creo que va a dar negativo. ¿Cuánto es 489 al cuadrado? 239.121. Ok, menos 4 por 170 serían 400 y 4 por 7 serían 28, o sea, 600, 600 y tanto. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. 4 por 170.
Ajá, entonces me queda eso, 242.760 menos 239.121. Eso me da menos 3.639. Es negativo. Por lo tanto, ¿qué pasa si el discriminante es negativo? No tiene solución. No tiene solución, no. ¿Qué pasa si el discriminante es negativo? La recta y la circunferencia no se cortan. Y si la recta y la circunferencia no se cortan, las, No tiene las solución. circunferencias tampoco se cortan. ¿Ya? Esa es la realidad. El discriminante es negativo y entonces las C1 y C2 no se cortan. No me importa, no, o sea, que no tiene solución es cierto, pero lo que me importa es que digan la respuesta en función de las circunferencias. Entonces, ¿cómo son las circunferencias? No se cortan. ¿Ya? ¿Entendido? Entendido. Muy bien. No se cortan. Sí. Bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a estudiar las familias de circunferencias. Es decir, ahora yo quiero construir una familia de circunferencias. Pero una familia de circunferencias no cualquiera, una familia que, que digamos que sea interesante de conocer. ¿Ya? Esa familia de circunferencias pudiera estar determinada por una nueva figura geométrica que vamos a, eh, a descubrir cuál es esa nueva figura geométrica que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Y esa nueva figura geométrica no es otra cosa que una ecuación que va a depender de los cortes de dos circunferencias. Es decir, sean C1, la circunferencia esta que está acá, y C2, tengo esas dos circunferencias. ¿Ya? Entonces me interesa conocer una familia de circunferencias. Es decir, que qué pasa cuando yo a esta circunferencia la multiplico por una constante y a esta circunferencia la multiplico por otra constante y sumo ambas ecuaciones. Es decir, supongamos que yo multiplico la primera ecuación por una constante K1 y se la sumo el resultado a multiplicar la segunda ecuación por una constante K2.
¿Ya? El resultado me tiene que dar 0, evidentemente, porque ambas ecuaciones me dan 0. Entonces, eso que está allí, estoy multiplicando por dos números que no son nulos, es decir, que K1 y K2 son distintos de 0, porque en el caso de que alguno de los dos sea nulo, tengo sencillamente la primera ecuación multiplicada por una constante y no es de interés. Entonces, estamos suponiendo que cada uno de ellos son distintos de 0. Escribir esto es equivalente a que yo multiplique una única ecuación por una sola constante. Es decir, supongamos que tomo K igual a K1 sobre K2. Es decir, divido toda esa ecuación por K2. ¿Y qué me queda? Cuando divido todo por K2, la segunda ecuación no está afectada por nadie y solamente tengo la primera ecuación afectada por K1. O puedo dividir toda por K1 y obtengo lo mismo. Es decir, que esa de multiplicar por dos constantes es equivalente a multiplicar por una única constante una de las ecuaciones. Yo lo voy a escribir resumido y sumárselo a la segunda. ¿Ya? Y allí, cuando yo hago eso, voy a obtener una nueva ecuación de una nueva circunferencia de la siguiente manera. ¿Ya? Tengo eso que está allí. Entonces, eso que está allí, yo no sé si es una circunferencia, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que esto es una figura geométrica en el plano, ¿ya? Esa figura geométrica yo no sé cómo es. Vamos a llamarla, a esa figura geométrica la voy a llamar G. Pero bueno, vamos a hacerla más bonita. Y esa figura geométrica, o sea, esta figura va a ser F'. Esa es esa figura geométrica. Sencillamente es una figura geométrica. Ahora, ¿qué posición tiene? ¿Cuál es la posición relativa ahora de esta nueva figura geométrica con respecto a las dos que yo tenía anteriormente? ¿Ya? Entonces, lo primero que nos interesa es saber qué pasa con esas figuras geométricas, la nueva que construí a partir de las dos anteriores y las dos anteriores. Entonces, para eso, nosotros nos interesa ver cómo son C1 y C2. Si C1 y C2 coinciden, o sea, son iguales, si C1 es igual a C2, entonces mi nueva figura geométrica que yo definí ahorita, F', es sencillamente alguna de las dos. En este caso, C1. Entonces, listo. No tengo nada que estudiar. Si ellas no coinciden, es decir, son dos figuras, pero además la constante es distinta de 0, puede ser C1 o puede ser C2. Es decir, no hay ninguna preferencia con alguna de las dos. Es decir, si ellas dos coinciden, son C1 y C2. Ahora, si no coinciden, entonces pueden pasar tres cosas. Una, que C1 y C2 se intersecten, ¿verdad? Entonces, si C1 y C2 se cortan, entonces pasa una cosa. Primero, que la nueva figura geométrica esta tiene que pasar por los puntos de intersección.
O si C1 y C2 se intersectan, puede ser que mi nueva figura geométrica no pase por los puntos de intersección. ¿Ya? Y en ese caso no sabría qué figura geométrica es. ¿Ya? Entonces, hay una noción interesante que es, fíjense, yo voy a escribir esto que tenía anteriormente para que lo veamos bien. Que es estudiar los posibles valores de K, porque nosotros supusimos unos valores de K, pero no dijimos nunca quién era. Ya sabemos que si K es igual a 1, entonces tenemos exactamente la misma circunferencia, es decir, estamos sumando las dos circunferencias y las posiciones que van a estar entre ellas va a depender si las circunferencias se intersectan o no se intersectan. Si K es igual a K es cualquier número, pero en particular si K es igual a menos 1, ¿qué pasa cuando K vale menos 1? Bueno, cuando K es igual a menos 1, los términos que contienen x cuadrado y y cuadrado se anulan, ¿verdad? Y en ese caso me quedarían esta ecuación que me queda acá resultante. ¿Qué me queda? En realidad me queda una recta, que es la recta que contiene a los centros. Y en ese caso, cuando tengo la recta que contiene a los centros, las figuras son concéntricas. Es decir, C1 y C2, en el caso de K igual a menos 1, C1 y C2 son concéntricas. Y esa recta que contiene a los centros es lo que se llama el eje radical. ¿Ya? Si K es igual a menos 1, tengo el eje radical y entonces tendría el caso que estudiamos anteriormente. Es decir, tenía dos circunferencias, ¿ya? Tenía un centro, otro centro. ¿Qué hacía para saber si ellas se intersectaban o no? Yo calculaba en realidad la recta, esta recta, y determinaba los puntos donde ya se intersectaban. Es decir, calculaba este punto y calculaba este punto. ¿Ya? Si se intersectaban, si no se intersectaban, no podía calcular puntos, que fue el caso del ejemplo anterior, que no se intersectaban. Y si se intersectan en un único punto, entonces eran tangentes y se podía calcular también. Es decir, en todos los casos, siempre yo voy a tener un eje radical, que es la ecuación que nosotros vimos anteriormente. ¿Quién era la ecuación del eje radical? Era una ecuación que dependía de la recta, que dependía de las ecuaciones y todo eso que vimos anteriormente. Es decir, que ahora, dadas dos circunferencias, yo siempre puedo calcular este eje radical y entonces ese eje radical tiene ciertas particularidades. Primero, que es perpendicular a la recta de los centros. Segundo, que es secante a ambas circunferencias si las circunferencias son secantes. Que es tangente a ambas circunferencias si las rectas son tangentes. Y que no corta ni a la primera circunferencia ni a la segunda circunferencia si las ecuaciones son disjuntas. Es decir, tengo muchas posibilidades. Si las dos circunferencias no se cortan, entonces la recta que contiene los centros pasa por allí y el eje radical, que es perpendicular a ella, no corta a ninguna de las dos circunferencias. Está el caso que las dos circunferencias se corten en dos puntos
el eje, la recta que contiene los centros está allí, y el eje radical es perpendicular y corta ambas circunferencias en 2 puntos. Está el caso de que sean tangentes, entonces la recta que contiene los centros pasa por allí, y el eje radical pasa por aquí y corta la circunferencia en un solo punto, que es donde se corta. ¿Entendido? Y que no se cortan y que sean disjuntas. ¿Se entiende eso que he hablado ahora? Incluso pudiera tener 2 circunferencias que son tangentes en el interior, y entonces la recta que contiene los centros y el eje radical siempre se va a satisfacer eso que está ahí, que es perpendicular a la recta que contiene los centros. ¿Se entiende eso? Es decir, que todo el análisis que yo hago para construir la recta que contiene los centros, sencillamente es que si yo tengo la ecuación de la recta que contiene los centros, supongamos que es ax más by más c igual 0, yo sé que toda recta perpendicular a esta ecuación que contiene los centros tiene como ecuación menos bx más ay igual 0. Y, perdón, más d. Y ese d va a depender del punto donde yo quiero que sea perpendicularidad. En resumidas cuentas, todo lo que tiene que ver con familias de rectas o familias de circunferencias está relacionado con la ecuación que contiene los centros y la recta que es perpendicular a esa ecuación que contiene los centros. La manera de calcularlo, bueno, ya nosotros sabemos calcular rectas perpendiculares a otra recta, sabemos calcular la ecuación de la recta que contiene los centros, sabemos determinar la incidencia de 2 circunferencias, sabemos determinar cuándo una recta corta a otra circunferencia, si la corta en un punto, la corta en 2 puntos, no la corta en ningún punto. Es decir, tenemos toda la teoría desarrollada para eso, ¿ya? Y bueno, hasta aquí es lo que correspondería a esta unidad. Con esto terminaríamos la unidad de circunferencias. Como les dije, vamos a dejar el tema de parábolas para la otra unidad, donde veamos las cónicas, y vamos entonces a estudiar las cónicas, que serían la parábola, el elipse y la hipérbola. Entonces, bueno, en el material están los detalles de esas relaciones, y sería bueno que lo pudieran revisar y pudieran hacer anotaciones. Entonces, bueno, Profe, una pregunta. El primer, o sea, el pruebin es el martes, ¿verdad? sí, el martes, Y entonces el primer parcial, ¿cuándo va a ser? La fecha exacta. el viernes. Ok, gracias. Bien. No, el jueves. Ah, bueno, el jueves, no, el Jueves, sí. jueves, el jueves. Toca los jueves. Sí, los jueves. El jueves. Bueno, yo le subí a la práctica, le agregué unos ejercicios de circunferencia para que estén pendientes sobre eso. ¿Ya? No sé qué fecha tiene de entrega la práctica, pero yo voy a colocar la fecha de entrega para la semana que viene. Diferentemente, si estaba para esta semana, la voy a colocar para la semana que viene. Y bueno, entonces hasta aquí llega esta unidad, y bueno, que tengan feliz tarde, y nos vemos el martes igualmente a las 4:30. ¿El martes que tenemos clase? El martes tenemos el pruebin. Sí, pero recuerda que el pruebin es a las 7. La clase Normal, ok. normal, sí. Entonces, bueno, nos vemos el martes a las 4:30, y bueno, allí podemos conversar al respecto. Que tengan entonces feliz tarde y feliz noche. Igual.